palabra del Señor un episodio tremendo que yo aspiro sea una enseñanza equilibradora. ¿Qué es una enseñanza equilibradora? Te voy a contar. Tú lees, por ejemplo, a Jerry Lee, y él es el apóstol de la oración, y él dice que lo único importante es orar. Pero lees a McDowell y lo más importante es evangelizar. Y cada uno como que en la carga que le ha puesto Dios hace tanto énfasis que a veces como que la balanza se sesga hasta el énfasis de la carga que cada persona le ha puesto. Seguramente por nuestro énfasis hacia la familia, algunas otras cosas se nos quedan débiles. Hemos sido edificados en una enseñanza maravillosa que nos enseñó mucho, que nos orientó mucho hace unos días con la pastora Esther de Londres, ¿recuerdan? ¿Quién fue bendecido con esa enseñanza? Todos fuimos bendecidos, ¿cierto? Muy edificante. Pero algunas personas que tal vez por su formación o por su tiempo de conocimiento no alcanzaron a comprender toda la magnitud de esa linda enseñanza, pudieron haber sesgado su enfoque y creer que hay algo como especial en sufrir, o que como que la vocación o el llamado realmente al que hemos sido hechos es sufrir. Y entonces esta noche quiero dar una enseñanza que espero equilibre esa, que se llama pare de sufrir, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con aquella secta ni nada por el estilo. Vamos a ir a Hechos capítulo 17 verso 16, en ese momento en que el apóstol Pablo estuvo en Atenas, allá en Grecia, estuvo en el Areópago, estuvo allá en el Partenón, en esos sitios sagrados de los paraninfos de la discusión filosófica helenística. Hechos 17:16, voy a leerlo en favor de todos, dice, y vaya imaginándose la situación, mientras Pablo los esperaba porque lo dejaron ahí en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Eso había cualquier cantidad de imágenes por todas partes, ¿no? Y él estaba enojado, su espíritu se enardecía, él estaba furioso. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. Entonces en la iglesia, allá en la sinagoga, discutía con los judíos y la gente que conocía de Dios, no con los adoradores de imágenes. Pero no solamente discutía allí, y en la plaza cada día con los que concurrían. Entonces había dos escenarios, uno el escenario religioso, allá en la sinagoga, y otro el escenario público, filosófico, donde se discutían temas de filosofía. Y luego dice, y algunos de los filósofos, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Un poquito más adelante viene la respuesta de Pablo. Me pareció muy prudente que estando en medio de ellos, no cogió a partir imágenes a piedra, ni cogió a molestar a la gente, sino que buscó la grieta por donde entrar con el evangelio. Dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, o sea, tomó la palabra en una discusión de filosofía, dijo, varones atenienses, y luego dice, en todo observo que sois muy religiosos. ¿Qué estaba deseando decir ahí internamente de verdad? O sea, es que una cosa es la que él estaba pensando. ¿Cómo estaba su espíritu, dice la Biblia? Enardecido. Estaba enardecido, para que lo entiendas. Es como cuando estuviste sin protector solar en la costa durante una semana y llegas a casa y alguien te saluda de palmada en los hombros, ¿no? Más o menos así estaba. Entonces estaba enardecido. Y sin embargo, aunque querían, ¿qué querría decir? No digan grosería, pero sí que quería decir, ¿cierto? Un montón. Sin embargo dijo, caramba, señores, los felicito. Lo primero que dijo él es que observaba que todos eran muy religiosos. Entonces, primero, muy religiosos. Y luego dijo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, ellos tenían imagen para cada Dios que existía y tenían otro sin imagen por si les había quedado uno por fuera. ¿Sí me entiende? Por si hace falta alguno, ese es su santuario. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. He encontrado aquí en esta descripción casi filosófica de Pablo, ¿cierto?, una linda y clara descripción de lo que es la filosofía. Perdón, la religión. Una descripción filosófica de lo que es la religión. ¿Qué es la religión? ¿Qué es ser muy religioso? Es adorar a Dios sin conocerlo. Esa es religiosidad. Es
Por eso él dice, observo que son muy religiosos. ¿Por qué observan que son muy religiosos? Porque resulta que ustedes adoran a un Dios que ni siquiera conocen. Entonces religiosidad es eso, es cuando por dogma tú haces algo y después descubres cuando estudias la palabra que eso que estabas haciendo para adorar a Dios no le agrada. Curioso, por ejemplo, en Mateo, en donde dice el Padre Nuestro, 2 versículos atrás del Padre Nuestro dice: y cuando oren no repitan las mismas oraciones todo el tiempo, las mismas palabras. Oren así, y nos da un ejemplo. Y pasamos años repitiendo esa oración cuando 2 versículos antes dice: no me gusta que me repita. Y no solamente a Dios, creo que a nadie, te lo repito, a nadie le gusta que le repitan las cosas, menos a Dios, que las entendió antes que las dijeras. Entonces nos dice que no repitamos y nos da un ejemplo, y el ejemplo lo repetimos. ¿Qué es religiosidad? Hacer algo para adorar a un Dios sin conocer qué le agrada o qué le desagrada realmente. ¿Correcto? Eso es religiosidad. ¿Quiénes eran esos 2 grupos? Los epicúreos. Los epicúreos era una corriente helenística, una corriente griega de filósofos, ya son posocráticos, que creían, bueno, todos están buscando la ataraxia. La ataraxia es la paz. No la paz mundial estilo reina, no, la paz interior, ¿no? O sea, el equilibrio, la paz total, la felicidad, digámoslo así para entenderlo. ¿Cómo se busca la felicidad? Los epicúreos y los estoicos dicen que tiene que ver con las pasiones y deseos. Los epicúreos la toman fácil. ¿Cómo se correlaciona tus pasiones y deseos? ¿Cómo logras la felicidad? Fácil. Dándole gusto a todas mis pasiones y deseos voy a llegar a la felicidad. Sí, ¿cómo no? Bueno, ellos están, eso es lo que ellos piensan. Y esa corriente filosófica dominó mucho tiempo la mitad de Grecia, por decirlo así. Y recuerden que Roma en el tiempo de Cristo no era sino simplemente una nueva versión de la antigua Grecia, de la misma Grecia. Roma era helenística 100%. Entonces, cuando tú lees sobre los faraones y los emperadores romanos, encuentras que su manera de vivir era epicúrea. Ellos, todos esos bacanales, recuerdan, siempre están relacionados con esas orgías inmensas y con cuanto placer pueden tomar, lo toman, ¿cierto? Esa era una filosofía. Los otros eran los estoicos. Los estoicos son una versión derivada de Heráclito, que creían también aquellos de que el origen de todo era el logos y toda esta situación. Ellos decían que la felicidad sí tiene que ver con las pasiones y deseos, pero no es dándole rienda suelta, no es satisfaciéndola, sino absteniéndose, negándola. Una corriente de ellos se llamaron los ascetas, y los ascetas eran todavía más intensos. No solamente decían que la clave para la felicidad era no tener pasiones y deseos, anular esa parte, sino decían que la felicidad real está cuando el alma, que está metida en un frasco que se llama cuerpo, logra liberarse. Luego se libera el alma a través de el dolor y el sufrimiento. Entonces esa corriente filosófica que invitaba a sufrir vino como la contraproposición al estilo romano que estaba en decadencia. Recuerdan cuando Herodes, recuerdas a Nerón, lo que hizo en el año 70, que quemó la ciudad, que mató a la mamá por haberle puesto nombre de perro, y que estaba todo corrido de la teja ese hombre que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y bueno, este tipo era como la máxima expresión del estilo de vida epicúreo, o sea, placer y desorden. Y eso fue la decadencia de Roma. Luego el tiempo de Jesús y el tiempo de la predicación de Pablo llega en una época en que como que ese concepto epicureísta está como llegando a su ocaso y tiende a ser reemplazado, como siempre, por su opuesto. ¿Y cuál era el opuesto? El estoicismo. Entonces casi que llega la predicación de Pablo en un tiempo en que la filosofía estaba haciendo un vuelco del buscar el placer absoluto, el bacanal romano, al llegar a un tiempo de una búsqueda a través de inclusive el dolor y el sufrimiento. Y es en ese espacio filosófico social donde el evangelio empieza a ser predicado. Eso explica muchas cosas. Por ejemplo, en esta Semana Santa tú seguramente viste cosas como estas de autoflagelación, de gente en diferentes partes del mundo lastimándose, golpeándose, azotándose. En Filipinas cada año crucifican realmente a personas y ahí le atraviesan la mano. Si usted se ha apoyado un dedito con algo y sabe cuánto duele, pues imaginar a este tipo, oiga, qué cosa tan impresionante. Todo ese concepto del dolor, toda esa
ese vínculo de la religión tradicional que surgió de Roma, un vínculo muy estrecho con el sacrificio y el dolor, al punto que el sufrimiento y el sacrificio es contado como virtud. O sea, es considerado una de las virtudes el sufrimiento. De hecho, el sufrir en el concepto popular añade virtud, y el no sufrir le quita virtud a las cosas. Voy a darle un ejemplo antes de continuar. Imagínate que alguien viene y nos colabora aquí lavando y trapeando y limpiando el salón, y dedica un día de trabajo acá. Alguien se queda mirándolo y dice: mire, esa persona es un gerente de una compañía y dejó todo y se vino aquí a lavar y a limpiar. Es muy loable esa labor, ¿cierto? Es admirable esa humildad y ese servicio a la persona. Viene alguien y le dice: no, es que él le fascina lavar, eso él es feliz lavando, eso él disfruta mucho, eso antes feliz porque lo dejaron lavar. En el momento que le dicen que él lo disfruta y que le gusta, el otro que admiraba tanto la labor, ¿qué pasa? Ya no la admira tanto y dice: le gusta, entonces no tiene gracia. Gracia que le disgustara, gracia que sufriera, gracia que le doliera, ¿no? Que se le cayeran los dedos cuando está trapeando, que se sangrara. Porque nosotros tendemos a valorar el sufrimiento como que el sufrimiento en sí mismo tiene virtud. Y yo quiero explicarles a la luz de la palabra que esa religión que sobrevaloró el sufrimiento tiene como imagen a un Dios como sufrido y sufriente. La imagen de un Dios que también sufre. Y entonces lo más importante, vamos a suponer que usted no sabe de Cristo, no sabe quién es, jamás vio esa imagen y se queda viendo a ese hombre allí. La sensación que le da es: pobrecito hombre, ¿cómo está de mal? ¿Cómo está padeciendo? Está muy en forma también, ¿no? Pero está sufriendo. Es la sensación que da, ¿correcto? Ahora, bíblicamente no es así. Bíblicamente el sufrimiento en sí mismo no es virtud. Bíblicamente, lo que quiero compartirles hoy es que el sufrimiento puede ser parte del camino, pero definitivamente no es la meta. Hay personas que vienen a este mundo y pareciera que tuvieran un lema, algo así como: definitivamente yo nací para sufrir y no descansaré hasta que lo logre. Parece que esa fuera la razón por la que vienen a esta tierra, para buscar la manera de sufrir. Según la escritura, lo importante no es el sufrimiento. Quiero que me miren un momento. Puede que en tu camino hasta tu propósito, al propósito que Dios tiene para ti, puede que en tu camino encuentres sufrimiento, puede que en tu camino, pero el sufrimiento no es el propósito. El propósito está lo que Dios ha encomendado que tú llegues y hagas. Esa es lo que es virtuoso, el propósito de Dios en tu vida. Que quede muy claro eso, por favor. Por ejemplo, el costado de Cristo fue traspasado con una lanza. Tremendo. Alguien dice: no, pero hubiera dolido más si le dan un martillazo en el dedo gordo. No falta el sádico que opina, ¿cierto? No, que le hubieran dado serrucho, que con un corta uñas le hubieran peleado los huesitos, que le hubieran dado un corrientazo. ¡Chá! No, pero es que el propósito con Cristo no era el sufrimiento fue un camino hacia el propósito. Tenía que ser roto su costado, porque al primer Adán Dios le abrió el costado y de allí sacó la costilla de la que hizo su compañera, que se llamó varona. Cristo tenía que ser roto en su costado mientras dormía en el estado de la muerte, para que saliera de su costado la sangre y el agua, que significa la conversión y el bautismo, a través del cual ha sido creada la pareja de Cristo, la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces no funcionaba igual si le pasábamos un corrientazo, ¿o sí? No funcionaba. No era que si es para que le duela, lo importante, pégale pellizco. No era esa la gracia. El sufrimiento no era el objetivo, era el medio para un objetivo. A ver, y le pusieron una corona de espinas. Horrible. Y alguien le hubiera dicho: uy, tremendo es la corona de espinas. No, pero le hubiera mejor arrancado los dientes con un alicate, que le hubiera arrancado las uñas con un alicate. Uy, siente un dolor nomás de imaginarse, ¿cierto? Eso hubiera sido peor. No, pero es que como el sufrimiento no era el objetivo, recuerden que había una maldición sobre la tierra que afectaba al hombre, y la maldición era que ahora el hombre tenía que ganarse el pan con algo que se relacionaba con qué parte de su cuerpo, con la frente.
La maldición iba a estar manifiesta y estaba atada específicamente a que el sudor de la frente sería la manifestación de la maldición de la tierra, y la tierra le produciría al hombre ¿qué? Espinos y cardos. Era necesario que un anillo de espinos y cardos rasgara la frente de Jesús, que estaba clavando en esa cruz la maldición que la tierra tenía contra el hombre. ¿Está entendiendo eso? No era cualquier dolor. No es cojámoslos a pellizcos, a martillazos, a serrucho, a corrientazos. No es démosle coscorrones, no. El sufrimiento no era, el propósito no era hagámoslo sufrir de alguna manera. No. El sufrimiento simplemente era una parte necesaria en el propósito de Cristo llevar a la cruz toda maldición. La Biblia dice que Él por nosotros se hizo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, el sufrimiento solamente tiene sentido cuando no hay otro camino, cuando tocó sufrir. Y le adelanto un ejemplo. Cuando oras a cierta hora del día, no hay virtud en orar de 5 a 6 de la mañana y luego acostarte a dormir toda la mañana. Pero el sufrimiento no tiene virtud. Si podías orar de 8 a 9, ¿por qué no oraste mejor de 8 a 9? No, porque es que de 5 a 6 es más barato las llamadas, porque hay menos tráfico, o hay un bono especial de descuento. ¿Sabes por qué generalmente creemos que es mejor? Porque nos genera algún nivel de sacrificio, y entonces creemos que el sacrificio en sí es virtuoso. Y yo quiero decirte, no es virtuoso el sacrificio. El sacrificio tiene sentido, y el sufrimiento tiene sentido cuando hay otro camino. Le voy a dar un ejemplo de alguien. Mateo 26, 42. Jesucristo vino al Padre, oró la primera vez, dijo esto, y la segunda vez dijo, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Dígame, en otras palabras, ¿qué está diciéndole Cristo al Padre? ¿Qué le está diciendo al papá? Papá, mire bien, revise bien. O sea, si la única manera de salvar la humanidad es que yo pase por todo este sufrimiento, pues usted nomás me dice y yo lo hago. Pero revise, échele otra mirada, decía otro chance, y otra. No habrá un plan B. Cuando ya iba entrando ante la cruz, tan linda actitud del Señor, ¿no? Una vez le dijo el papá, correcto, y después fue, estaban dormidos los compañeros, y después volvió y le insiste, y le dice: papá, ¿ya revisó? Sí, ya revisé. Revise otra vez. Eso no se pierde nada con volver a echarle una ojeadita a los papeles. Revise a ver si no hay otra opción. ¿Quién está orando así? El Señor Jesucristo. Escúchame, ¿cuál era el propósito? La redención de la humanidad era el propósito. ¿Cuál era el único camino que había? El sufrimiento. ¿El sufrimiento era el propósito, era la meta? O sea, Cristo tenía que sufrir. Había un propósito. ¿Y sufrió por qué? ¿Por qué aceptó ese sufrimiento? ¿Por qué? Porque no había otro camino que satisfaciera toda la necesidad para redimir a la humanidad. ¿Está entendiendo eso? Claramente vemos a Jesús asegurándose de que no había un camino como sin sufrimiento, pero no lo había. Y entonces Él transitó el camino para llegar a su propósito, que pasó por el sufrimiento. Ahora, el sufrimiento no tiene sentido cuando hay otro camino. No sé si, porque la gente cree que el sufrimiento tiene valor en sí, y entonces caminó sobre carbones, sobre maderas encendidas, y eso lo hizo más virtuoso. No, le quemó los pies nomás, no hizo nada más. Pero resulta que en el incendio del vecino el bebé está en la casa y se va a quemar. Y entonces esta persona fue y sacó el bebé, y de regreso para sacar al bebé del incendio caminó sobre carbones encendidos. Yo le pregunto, ¿tiene mérito caminar sobre carbones encendidos? ¿En cuál de los dos ejemplos? En el segundo. ¿Por qué? ¿Por el hecho en sí mismo de caminar sobre carbones encendidos? Por el propósito por el cual esa persona caminó sobre los carbones encendidos. Esa es la gran diferencia. La religión cree, como adoran a un Dios que no conocen, creen que la virtud está en haber caminado sobre carbones encendidos. ¿Correcto? Entonces no tiene gracia si salva al niño sin quemarse las patas, porque la gracia es que sufra.
Dice Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Él está dándole ánimo a los que están pasando por dificultad. Y luego le dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No sé si a usted le dijeron, a mí me dijeron hace muchos años, cuando estaba pequeño y oraba, y alguna vez alguien me oyó pidiéndole a Dios que me diera paciencia. No recuerdo por quién, pero yo estaba diciendo, Señor, dame paciencia. Y alguien me dijo, no. ¿Cierto? Ajá, ve, no soy el único. No pida paciencia, me dijeron. ¿Por qué? Porque lo que le va a venir es pruebas. No pida paciencia, porque si usted pide paciencia, le va a venir es prueba. Y yo me asusté y dije, no, Señor, aquello de la paciencia, dejémoslo así. Yo estaba orando y Señor, dame paciencia, pero rápido, rápido. No. Óigame, escuche. Hay veces que para el mismo propósito hay el camino de los carbones encendidos y a veces hay una alfombra roja. Cuando no haya sino el camino de los carbones encendidos, con tal de lograr el propósito que Dios te dio, ¿sabes qué debes hacer? Caminas por los carbones encendidos. Cuando pases por el fuego, no arderá, no te quemará ni la llama arderá en ti. Sí, si no hay más. Pero si al otro lado hay una alfombra roja, escúchame, pasa por la alfombra roja y llega al objetivo que Dios tiene. Mira, hay una manera de obtener paciencia, que es cuando la fe es puesta a prueba. ¿Correcto? Hay otra manera preciosa. Resulta que si tú cada día eres más lleno del Espíritu Santo, un fruto o el fruto del Espíritu Santo, o sea, la consecuencia de tener el Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, tú puedes pasar por el camino difícil y llegar a tener paciencia gracias a todo las pruebas que pasaste. Felicitaciones. Yo prefiero ponerme a buscar de Dios. Orar, adorarlo, meterme con Él para ser más lleno del Espíritu Santo, y no solamente tengo más paciencia, sino también tengo más fe, más dignidad, más templanza, más amor, más paz y más gozo. ¿Estás entendiendo? Hay otro camino. ¿Por qué tomar el difícil? Hay gente que definitivamente decide aprender de la manera difícil. Tú le puedes decir a un niño que está jugando a que llega a la casa, por ejemplo, y que la llave es un ganchito de pelo y que la cerradura es un enchufe eléctrico. Tú puedes enseñar al niño que eso no se hace porque le va a pasar corriente. Y hay niños que aprenden así. Pero hay niños como Lucita que aprendieron fue metiendo el ganchito ahí hasta que les pasó el corrientazo. Y cuando me acuerdo, aprendieron. Es más, nunca se les olvida. Hay niños que le dijeron, no ale el perro de la cola, déjele la cola quieta al perro. Y aprendieron. Y otros que aprendieron también, pero después de que los aprendieron de un mordisco. ¿Sí me entiendes? Hay gente que aprende por el camino difícil y gente que aprende por el camino fácil. Cuando no hay otro camino, tiene validez el sufrimiento y tiene mérito. Pero cuando hay otro camino, cuando tú le dices, te amo tanto que subí los 15 pisos para poder verte, y ella le dice, ¿y por qué no subiste por el ascensor? No hubieras llegado sudado, ni te hubieras demorado tanto. Cuando no hay opción y se fue la luz, no importa, llegué hasta aquí para verte. Ella le dice, sí, pero vaya, baja y bañes y cambies y vuelve y sube. Cuando hay otro sentido, ¿por qué? Porque es que ese concepto religioso de valorar el sufrimiento ignora la grandeza de Dios. A ver, un grupo humano que le ofrece a su Dios dolor y sufrimiento, perdóname, ¿qué están diciendo de ese Dios a la hora de la verdad? ¿Que se alimenta de qué? Del dolor de la gente. ¿Que es un Dios cruel o no? ¿Que es un Dios sádico? Que si usted no le duele, Él no está contento. Y Dios dice que si nosotros, siendo padres malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Dice, dará su mismo espíritu a quien lo pida. O sea, el Señor es mejor padre que nosotros.
Yo le pregunto a los papás, ¿le gusta cuando su hijo sufre? ¿Le gusta? Mire, ignoran la grandeza de Dios. Isaías 58:5 me gusta como Dios aquí enfrenta a los religiosos, que son los que adoran a Dios sin conocerlo. Dice, es tal el ayuno que yo escogí, dice, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Él dice, llamaréis a esto ayuno y día agradable a Jehová. ¿Sabes qué está diciéndole Dios a la gente? Está diciendo, y yo como, ¿qué gano con que usted sufra? ¿Entiende lo que le está diciendo? ¿Usted por qué le pone a eso nombre? Dice que es agradable a mí. A mí, como, ¿en qué me agrada eso? Está diciendo eso. Y luego sigue diciendo, pero si usted ayunó para soltar las ligaduras de impiedad, si usted ayunó para que esa comida que no se comió, llevársela a alguien que está necesitado, si usted ayunó para mejorar su relación con su hermano, entonces tiene sentido. El ayuno, el sentido del ayuno no es el aguante de hambre. ¿Está entendiendo eso? Si no, nadie sería más santo que un anoréxico. ¿Capisci? El aguantar hambre no tiene, el sufrimiento en sí no tiene virtud. Cuando Satanás tentó a Jesús, dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Entonces lo virtuoso del ayuno es que le das tanta prioridad a buscar, a recibir palabra de Dios, que se te olvide incluso comer, que no le das importancia a alimentar tu cuerpo, porque estás dedicado a alimentar a tu espíritu. Si ayunaste hoy un día, 2 días, y no tuviste ni un minuto para orar porque estabas tan ocupado trabajando, pues sí, tal vez bajaste 1 kilo. Felicitaciones por la dieta drástica. Pero el ayuno tiene como propósito la prioridad que le das a la palabra de Dios por encima del alimento carnal. Lo mismo que la vigilia, no es trasnochar. No ese es el propósito. ¿Tú no recuerdas el dicho ese blasfemo y irrespetuoso del borracho que dice, si con la borrachera te ofendo, con el guayabo te quedo y me quedas debiendo, te pago y me quedas debiendo? Como si el sufrimiento que él tiene al otro día de la borrachera fuera pago para Dios. ¿Sí me hago entender? Y antes le sobraron vueltos, según él, porque sufre mucho. El sufrir no da dignidad de por sí. El vigilar, usted, pasé toda la noche despierto, el celador también. ¿Entiendes? Es que estás metido en la presencia de Dios. Y ahora, si podías hacerlo a otra hora, pues ¿por qué no lo hiciste a otra hora? Por la mística de que tienes que meterle dolor, y si no te duele, entonces no. La letra con sangre entra. Entonces tiene que haber sufrimiento para que uno aprenda. Ese es un esquema totalmente religioso. También ignora la pequeñez del hombre. Ignoramos que Dios es un Dios de amor, básicamente. Pero ignoramos también que todo lo que tú hagas es insignificante al lado de lo que Dios es. Dice la Escritura en el Salmo 127:2: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado haga Dios el sueño. O sea, todo lo que usted haga y usted sufra no sirve para nada, porque usted y yo somos absolutamente insignificantes ante la grandeza del poder y del amor de Dios. Ahora, si ese sufrimiento lo estás atravesando para llegar a algo, es un sufrimiento que merece ser reconocido y valorado. Voy a explicarte un poquitico, porque la filosofía generalmente tiene una base psicológica. Entonces, ¿por qué hay gente que valora tanto el sufrimiento? ¿Por qué la religión valora tanto el sufrimiento? Haciendo un análisis transaccional, que es un análisis psicológico que estudia un poquitico, psicológico que estudia un poquitico cómo manejas tú las relaciones interpersonales. Ese análisis transaccional le permite entender a usted, por ejemplo, que los padres y las madres damos atención a los hijos, que generalmente quieren y queremos los hijos recibir atención de los papás por motivos diferentes. Voy a explicarte. Un hijo siempre está ávido de reconocimiento, ávido de atención, ávido de cuidado. Pues los papás dan esa atención por un motivo y las mamás la dan por otro motivo. Y entonces la conducta de los hijos va a verse alterada dependiendo de cuál es la imagen predominante en la casa. Porque quiero decirte esto: lo que el enemigo ha hecho es destruir el modelo familiar, destruirlo. Entonces generalmente no hay ni papá ni mamá. Los peladitos están con los maestros y con los abuelos. Los papás desaparecieron. Segundo caso, está uno solo de los dos, generalmente la mamá. Tercer caso,
están los dos, pero cumpliendo uno solo de los dos roles. O sea, un papá haciendo su imagen paterna de ser el proveedor, y una mamá haciendo su imagen paterna de ser proveedora. ¿Está entendiendo? Entonces ahí hay figura paterna, pero no hay figura materna. A veces hay en una familia el papá y la mamá, pero él tiene una mamá haciendo su imagen materna de cuidado y consentimiento y de dar gusto, y un papá haciendo la imagen materna de cuidar, consentir y dar gusto. Entonces, por más de que estén ahí el bojote y la bojota, es como si hubiera uno solo. No hay dos, hay uno repetido, porque no está cumpliendo cada uno de los roles. Los papás damos atención motivados por diferentes impulsos. Por ejemplo, el padre da atención centrado en los logros. Si el papá está hablando del hijo, generalmente, ¿qué va a contar? A ver, un papá que irá a contar del hijo. Para lo que es bueno. Chino juega, lo más de... ya está en un equipo, lo tengo en una escuela de fútbol. Ya lo preseleccionaron para tal cosa. Ya no sé qué más, fue a las olimpiadas, ¿sí? Sacó tanto en el colegio. Eso es más vivo, es muy bueno, eso en algo. Si tiene medallas, mire, se ganó esta y no sé qué, y esta otra medalla, es cierto. El orgullo, la atención que el papá le da a un hijo es a partir de logros. Así que si un hijo está carente de atención del padre, va a querer buscar logros para ganar la atención del papá. ¿Está claro? Una mamá, no. La motivación por la cual la mamá otorga atención y otorga cuidado y observación, generalmente es la compasión. ¿Está entendiendo? Y los muchachos, los hijos lo sabemos. Uno, papá, tal cosa, el papá le dice, bueno, láveme el carro. O si tal cosa, o espere la libreta, miramos las calificaciones y ahí sí le doy eso o no le doy. Con la mamá no es así. A la mamá es montarle suficiente drama, conmover el corazón y ya. De eso se trata. Ahora, estoy hablando de los roles, no de las personas. Yo crecí en una casa donde tuve una clara figura paterna y una clara figura materna. Mi papá tenía una muy clara figura materna y mi mamá tenía una clarísima figura paterna. Mi papá me pegó una vez en la vida con una chancleta, creo que le dolió más a él, y después me buscó y me pidió perdón. Mi mamá me dio contra el mundo cada vez que pudo. Un día, porque se cayó un jugo en la mesa, cogió una escoba y me dio, yo era un niño de tal vez 9 o 10 años, y me dio tal palazo en la espalda que se partió el palo de la escoba de mi espalda. Desde cuando eso pensé ser Shaolin. Me partió un palo de escoba en la espalda y después me puso a remendarlo. Nos daba con lo que encontraba y entonces uno le tenía pánico a la mamá y a veces lograba con la complicidad de mi papá esconderle para que la mamá no nos castigara. Entonces tuve figura paterna y materna, pero cruzada. Otros, la mayoría tienen o dos papás o dos mamás, un hombre y una mujer, pero dos papás o un hombre y una mujer, los dos cumpliendo funciones de mamá. Es un error gravísimo. Ahora, la razón por la que damos atención, que es de lo que estaba hablando realmente, es distinta en lo general. Voy a darte un ejemplo para que lo entiendas un poco más. Por ejemplo, si llegamos a un semáforo, el padre va a sentirse motivado a dar por lo que los tipos del semáforo hicieron. Y él está ahí tranquilo y de pronto, mira, préstame una moneda y, ay, qué tipo tan berraco, ¿verdad? ¿Sí vio lo que hizo? Uy, qué man tan bravo. Entonces, cogió y se metió una escoba en la boca toda. Uy, ese es tipo tan tremendo. Y una bandera de Colombia fuera de eso. No, eso es una maravilla. Por lo que hizo, ¿cierto? Y el hombre está ahí y está descrestado porque el tipo del semáforo hay que darle la moneda porque es un berraco. ¿Sí? Usted lo ve y usted más a usted no lo mueve la misericordia, a usted lo mueve es Colombia tiene talento, punto. ¿Sí me entiende? Ese man hay que darle algo que es un duro. ¿Sí está claro? ¿Está entendiendo? La mamá no. A la mamá la motivará el sentimiento de compasión. Pobre niño, vea, ese hombre, la necesidad es tan clara que yo voy a dar porque es una necesidad muy clara, siento compasión y por eso es que doy. Ya ahora sí el ejemplo nos ayuda a entender que los hombres y las mujeres o los padres y las madres damos atención por motivaciones diferentes. ¿Lo tienen claro? Ahora,
Mire, por ejemplo, valga la redundancia, voy a darles unos ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan Esaú y Jacob en la escritura? Esaú era un tipo robusto, velludo, grande, maloliente. Sí, porque el hermano, para poderse hacer pasar por él, tuvo que ponerse cuero de chivo. Eso no era solo por el pelo, ¿sí o no? El papá como que dijo, sí es Esaú. Sí. ¿Y qué era lo que hacía Esaú? Era cazador. ¿Y quién prefería a Esaú? El papá. Al punto que después le dijo, mi hijo, lo voy a bendecir, o sea, le voy a dejar toda la herencia, ¿cierto? Vaya, cáseme algo y tráigame. ¿Qué era venir con una cacería? ¿Qué era? Traer una medalla, traer un logro. Vencí, casé este venado, este jabalí, ese era un logro. El hijo era el de los logros y por eso el papá tenía su atención sobre Esaú. Jacob no competía contra él. ¿Para qué? Era lampiño, chiquito, delgado. Entonces él buscó refugiarse en la atención de la mamá. ¿Cuál era la especialidad de él? La culinaria. Preparaba unos guisados de lentejas espectaculares. El hombre tenía una sazón. ¿Sí me van a entender? Y el hombre, lo de él era refugiarse en las actividades de la mamá para tener la atención de la mamá. ¿Estás entendiendo esto? Era una persona manipuladora emocionalmente. El término Jacob significa engañador, pero también significa manipulador. Es ese tipo de persona que por tener la atención, a base de mostrar dolor y debilidad y sufrimiento, se vuelve manipulador. Pobrecito yo. Vienen los dos hijos, el uno con logros, dos niños gemelitos saliendo del colegio. El uno trae la medalla porque ganó medalla y el otro no trajo nada. Entonces vienen los dos y los papás, ¡ay! Mi hijo ganó medalla. Instantáneamente el otro accidentalmente se tropieza, se raspa la rodilla, le queda la medalla aquí, se raspa y empieza a llorar a grito entero. Y cuando venían aquí a felicitar al de la medalla, ¿qué hacemos inmediatamente? Ignorar al de los logros y reunirnos al que nos motivó por el lado de la compasión. Y le estamos diciendo a los hijos, ¿qué es? Usted puede lograr nuestra atención a base de logros o a base de provocarnos lástima. Para hacerlo a través de logros tiene que esforzarse y tiene que tener condiciones. Para hacerlo a través de lágrimas tiene que aprender a manipularnos y ya. ¿Te das cuenta el mensaje que le está dando a los hijos? Y entonces así pasaba. Jacob era un manipulador emocional y sin embargo dejaba que todo el mundo abusara de él. Le robaron 7 años de trabajo y luego cuando llegó a un contrato de trabajo le cambiaron el contrato 10 veces. Y siempre se dejaba, siempre lo mangoneaban, siempre lo aprovechaban, hasta que Dios lo enseñó a pelear y a defenderse y a valer por sí mismo y dejar de manipular y enfrentar, y le cambió el nombre por Jacob, por Israel. Jacob, que significaba manipulador, engañador, por Israel, que significa ese que peleó con Dios. Le dijo, ya deje de estar produciendo lástima. Ya es la hora de que usted pelee por lo que quiere. Hay otros ejemplos bíblicos. ¿Recuerdan David? David era el octavo de 8 hermanos. ¿Cuántas veces, cómo se llamaba la mamá de David? La mamá de David, ¿recuerda? No puedo creer. La mamá de David. La mamá de David, Ricardo Albita se llama. La mamá de David, I don't know. No es mencionada. Es Isaí. ¿Quién era la figura predominante en esa familia? El papá. ¿De quién querían tener atención todos? Del papá. ¿Quién era el que menos atención tenía de todos? El octavo. No le quedaba ya ni los cunchos, ya el pobre último, ya no. ¿Qué atención iba a haber? Entonces, ¿cuál va a ser el rasgo en el carácter de David? Un tipo que buscará logros. Si hay que voltear un gigante, se voltea el gigante, hermano. Porque necesito logros, porque lo mío es logros. Incluso los enredos que él tuvo a nivel emocional tiene que ver con logros. La primera esposa que él tuvo se la ganó en una feria. Quite de la cabeza al gigante, llamaba el concurso, y le daban de premio un muñeco, no. Y él se lo ganó, la hija del rey. La razón de ese vínculo era sentimental, era por sus logros.
En los tiempos en que los reyes salen a la guerra, o sea, en el tiempo en que todos están obteniendo logros mediante la guerra, David se dedica a otros logros. Inclusive sus enredos sentimentales no son ni siquiera sentimentales, porque él tenía 10 concubinas. Pero su motivación esencialmente era los logros. Salomón no era así. Salomón dice en Proverbios 4:3, dice: porque yo también fui hijo de mi padre. O sea, Salomón tuvo 1000 mujeres, 700 esposas, 300 concubinas. ¿Cuántos hijos? No dice exactamente cuántos tuvo. Tuvo hijos e hijas. Póngale uno por cama, más o menos. 1000 hijos el nene. Le iba bien el día del padre, pero mal en Navidad. Y el día de la madre ni hablar, hermano. El día de la madre, el día de la mujer, el día de la secretaria, de todos los días que hay femeninos todos los meses, es terrible, padre. Óigame. Entonces mire el primer renglón que dice. No dice yo soy el hijo de mi padre, dice yo también. O sea, le está diciendo, de todo ese ejército que hay, todos esos ejércitos que hay son hermanos míos, la mayoría de hermanos, conozco y hermanos, yo soy hermano, vea, mucho gusto hermano en conocerlo. Manito, por todos lados hermanos. Él dice yo también fui hijo de mi padre. O sea, uno de tantos. Eran miles peleando por la nación del papá. Y él desiste de eso. Y el siguiente renglón dice: delicado y único a los ojos de mi madre. ¿Cuál era la figura importante para él? La mamá. Yo soy uno de los tantos hijos de mi papá. Ahí hay 1000 y pico sin datos de otros municipios, ¿no? Para uno saber. Y en cambio para mi mamá yo era su único hijo, delicado y único a los ojos de la madre. La figura materna hace sentir a los hijos únicos y los hace volver muy delicados. Y la figura materna no solamente viene a través de la mamá, a veces la figura materna en la casa, como en mi caso, es más el papá que ni la mamá. Y él después dedicó toda su vida a buscar atención femenina, quería ser el centro de atención, y tuvo 1000 mujeres. Una de sus razones psicológicas, haciendo un psicoanálisis hacia lo ¿no? Interesante. Una de sus diferentes razones puede ser el deseo de atención femenina sobre sí mismo. Eso es una de las cosas que lo motivaron a él. Entonces ya saben lo que es el análisis transaccional de las relaciones, cuando un hijo quiere tener atención del padre básicamente, porque es, ahora ocurre a veces eso, como no tengo atención de mi padre, yo trato de tener logros para que él se fije en mí. Si no tengo atención de mi madre, voy a tratar de conmoverla emocionalmente para que su corazón esté inclinado a mí. A veces pasa una reacción muy extraña. Si ya definitivamente no logré la atención de mi padre, porque no pude tener los logros o ningún logro lo dejó contento, desisto de eso y asumo un estilo de vida fracasado y mediocre para entonces lograr ¿qué? Conmover a mi mamá y tener 100% de la atención de mi mamá. Eso es lo que ocurre en muchos casos. La mayoría de personas que sobrevaloran el sufrimiento están tratando de lograr la valoración de parte de su mamá. Sobrevalora el sufrimiento por eso. Como la religión tradicional, curiosamente, no gira en torno de la figura del Padre Celestial, sino la religión tradicional, todos lo sabemos, figura en torno de la mamá de ese Padre Celestial, la mamá de Dios. Entonces da una valoración muy alta al sufrimiento. ¿Están entendiendo eso? ¿Por qué es importante sufrir? Porque gano la atención de la mamá. Esa es la gran diferencia. Muchos hijos, cuando se dan cuenta que no pueden competir con logros, entonces tratan de competir con sufrimiento para lograr la atención de la mamá. Muchos hijos definitivamente fracasan porque optaron por ser unos fracasados, porque en la medida en que sufren y en la medida que les va mal, logran la atención de su mamá. La de su papá nunca la han tenido, es una figura, no aparece, no existe la figura paterna. Y entonces para obtener la atención de la figura materna, entonces ellos optan por sufrir. Y sufren y sufren y sufren y todo les sale mal y se autosabotean. Y lo peor es que se lo enseñaron durante toda la vida. Jamás le dieron tanta atención a ellos, sino cuando les iba mal.
Cuando fracasaban, cuando sufrían, cuando estaban en medio de problemas, tenían toda la atención. Les están enseñando: mijo, siga sufriendo, porque el sufrir y fracasar es la manera en que te damos atención. Ya más o menos la parte psicológica la manejan. Qué bueno, ya saben entonces por lo menos por qué fue. Tal vez no solucionó nada, pero sabemos por qué fue. Mire, esta oración es bien linda. Primera de Crónicas 4 dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. ¿Han oído la oración de Jabes? Fue más ilustre que sus hermanos. Ahí está hablando de que ganó a todos ellos. Y luego lo siguiente que dice es que no tenía por qué ser más ilustre que los hermanos, tenía que haber sido más fracasado que cualquiera, porque al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. ¿Sabes qué nombre le puso la mamá a ese muchacho? Dolores. Le tiene miedo a Dolorán. José Dolores, Luis Dolores, algo así se llamaba. Le puso el nombre Dolores al hijo, porque como tuvo dolores cuando nació, entonces lo llamó Dolores. ¿Entienden el vínculo que generalmente une a una mamá con su hijo? El sufrimiento. El sufrimiento. Se lo voy a explicar. Generalmente una madre que tiene dos hijos y el uno se porta bien y el otro da guerra y está en un instituto de tratamiento de drogas o en la cárcel, ¿a cuál le va a dedicar la mamá más atención? Al que está mal, porque el otro, no, es que él se porta bien. ¿Cuál fue el mensaje durante toda la vida para esos muchachos? Pórtese bien y no le ponemos cuidado. Pórtese mal y tiene toda nuestra atención. Vaya a la modelo y mire toda cantidad de viejitas ahí haciendo fila. Él es inocente, es que lo han calumniado. Las 8 veces que ha estado en la cárcel lo han calumniado. El tipo ya tiene aquí antifaz y barba como los chicos malos. Y la única que cree en él es. Y si tiene un hijo juicioso, al juicioso no le para bolas. ¿Sabes cuándo va a visitar al hijo juicioso? Voy a contarle cuándo esa mamá va a visitar al hijo juicioso. Voy a decirle cuándo va a ir. Cuando va a ir a pedirle una ayuda para llevarle al que se porta mal. Esto es muy psicológico, ¿cierto? Pero fíjate lo que estoy diciendo. Atención a esa delicadeza. El vínculo de esa mamá con su hijo fue el dolor, el sufrimiento. Pero este muchacho no se dejó marcar con el sufrimiento, no sobrevaloró el sufrimiento, no resignó a ser un fracasado o un sufrido, porque si no sufre no le ponen cuidado. Dice la escritura que a pesar de que la mamá lo marcó con el dolor, como generalmente o en muchos casos ocurre, dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Ve, ambicioso. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. ¿Y qué dice la Biblia? Y le otorgó Dios lo que pidió. Un hombre que no sobredimensionó el dolor, un hombre que se dio cuenta que el dolor vale la pena cuando es el único camino hacia el propósito que Dios me dio. Ahí sí tiene significado el dolor, de resto no. Empezamos con Pablo, voy a terminar. Empezamos con Pablo, terminemos con Pablo. Pablo le dice a Timoteo, su discípulo, en 2 Timoteo 2, 2 Timoteo capítulo 2, verso 3. Escucha, pareciera que fuera un elogio al sufrimiento, ¿no? Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ve, ahí no está diciendo que hay que sufrir, pero luego nos explica, dice: porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sabe de qué está hablando Pablo ahí? Pablo está diciendo: usted, si necesita sufrir para agradar a sus superiores en el ejército, entonces sufra, mijo, por ese propósito, no por el sufrimiento, ¿cierto que no? No dice sufra como un borracho engallabao, sufra como alguien que se da cabezazos contra la pared, sufra como un emo ahí cortándose las manos. No, sufrimiento, la sobrevaloración de la imagen femenina, de la maternidad en las generaciones anteriores, porque la generación, escúchame, perdóname, voy a decirles esto porque también es muy importante. La generación anterior, y si quieres saber, es un compendio de psicología de las generaciones, vea La pelota de letras de Andrés López. Y las generaciones anteriores
A los padres nos acusaron mucho de ser ausentes y de no expresarnos y de no ser sensibles. Entonces levantaba una generación de dos mamáceses. La mamácese es mujer y la mamácese es hombre. Y entonces en la casa siempre hubo dos mamáceses. Y entonces la mamá decía, ¡ay, estoy lindo, mi chinito! Y uno, ¡estoy lindo, mi chinito! Y la mamá, cuchi, cuchi, y uno, cuchi, cuchi. Y entonces la mamá iba al jardín y a la piñata y el papá con su sombrerito y lo mismo. Y dos mamáceses. La generación de esas mamáceses dobles generó una generación de muchachos con la identidad sexual equivocada, porque la están viendo equivocada en los papás, y con una sobrevaloración del sufrimiento. ¿De dónde salieron esos muchachos? La respuesta es biológica y filosófica, de los papás. De esa tergiversación de las posiciones. Pero está diciendo claramente, si te toca sufrir para agradar a tu superior, ¿qué pasa si agrada al superior? ¿Qué va a pasar si agrada al superior en la milicia? Te ascienden, te condecoran y te ascienden. Entonces Pablo le está diciendo, mire, si usted ve que lo van a ascender y para que lo asciendan le toca sufrir, entonces en ese caso sí se justifica sufrir. Y luego le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. ¿Qué es lo importante ahí? ¿El sufrimiento? ¿El premio? Él dice, mire, es un atleta y con tal de ganarse el premio le toca sufrir, entonces sufra. Pero por lo valioso que es ahí, ¿el sufrimiento o el premio? El premio. Y luego dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Le está diciendo, con tal de después ganar una buena plática con la cosecha, le toca sufrir, entonces sufra. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo? Finalmente se lo voy a resumir para terminar. Pablo dice, no sufra gratis. No sufra gratis. El sufrimiento solo tiene validez si tiene un propósito. Y es el único camino hacia ese propósito. Porque aunque el sufrimiento sea el camino hacia el propósito, si hay un plan B, vete por la alfombra roja. Deja de sobrevalorar, deja de ser un estoico, una zeta que cree que por filosofía el sufrimiento tiene virtud en sí mismo. Deja de creer ese vínculo con un Dios, un vínculo de tipo femenino de compasión, y agrada a tu Padre Celestial. Sufre no por el sufrimiento, sufre por el logro de ser ascendido como militar, de ganarte un premio como atleta, de lograr una buena cosecha, porque los logros van a lograr el agrado y la atención de tu Padre Celestial. Camina en una fe que te relaciona con tu Padre, sea una persona que logra, deja de creer que tienes una religión eminentemente maternal en la que lo que tienes que hacer es producir lástima. Saca eso de tu cabeza. El sentimiento, el sufrimiento solo vale cuando es el único camino hacia el propósito que Dios te dio. Y lo explica de esta manera Pablo, dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Yo también oro, consideren esto y el Señor les dé entendimiento. Luego dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Está diciendo que Jesucristo, lo más importante es que sufrió o lo que logró. Le quiero contar, Jesucristo sufrió en la mitad, el de la derecha sufrió, el de la izquierda sufrió. ¿Por qué es importante el sufrimiento de Jesucristo? Por lo que logró tu redención y la mía. Dice, en el cual sufro, otra vez sufriendo Pablo, sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice, y ese es el consejo, todo lo soporto por amor de los escogidos. Y ahí aparece, ¿para qué? ¿Qué significa para qué? Un propósito, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué era lo importante de los sufrimientos de Pablo? Que eran los sufrimientos necesarios para que el evangelio fuera extendido por todo el mundo. Por eso los sufrimientos valieron la pena. Por favor, nunca te olvides que el sufrimiento puede ser parte del camino, pero definitivamente el sufrimiento no es la meta. Pare de sufrir. Pare de creer
Porque tu espiritualidad se basa en agradar a una madre diosa a la cual le debemos producir lástima. Y piensa que tienes que agradar a tu Padre Celestial, al que lo puedes lograr a través de tus logros. Y si para ese logro te toca sufrir y no hay otro camino, entonces, mi hermano, sufra y alcance lo que debe lograr. Pero no sufra por gusto. A Dios no le agrada que suframos por gusto. Estábamos de novios con Lucita, imagínate, en el Mesozoico bajo, por allá, en el Jurásico, y estábamos predicando en Bogotá, en el Tunal. Y como era común en esa época, limpio de corazón, de mente y de bolsillo. Tenía un peso. Estábamos predicando por las mañanas, visitando los que cometían por la tarde, haciendo campañas y conciertos en la noche, y luego orábamos hasta medianoche y madrugábamos a trabajar durante 2 semanas, ganando almas en diferentes lugares de ese sector en Bogotá. Y no nos daban suficiente comida, porque comían mucho estos chicos. Edison, Harvey, sobre todo Harvey, Medellín, bueno, todos ellos, Jorge, mi hermano, Carlos Mauricio Hurtado, bueno, todo el grupo cubano. Y nos fuimos para el centro comercial Tunal, ahí a martirizarnos. En Bogotá, cada 2 casas hay una panadería. Y a nosotros nos fascinaba el pan cuando eso, y sin 5, hermano, eso era pasando un hambre tan tenaz. Yo me acuerdo lo que es sentir hambre, y pienso en hambre, y pienso ya en Ciudad Tunal, yo sentado afuera del centro comercial, pensando si se vería muy mal que ese que predica sobre la bendición y la prosperidad ya en la tarima por la noche le pide a la persona que le regale una monedita para comprarse un pan, ¿no? O sea, es como que no cuadra, mano. Y nos daban comida, pero eso era como si nada. El último día nos dieron una ofrendita y tocó repartirla entre 12. El que predicaba era yo, pero bueno. Tocó entonces repartirla entre todos los del grupo, y el pedacito que me tocó a mí alcanzaba para ahí adelante una tiendita que había, comprar una osita blanca de peluche con los piecitos rojos. Y no había tenido plata sino hasta el último día que me dieron. Y yo, desde que vi esa osita, yo dije, yo quiero regalarle esta osita a Lucita. Pero estábamos lejos. Entonces, seguramente fue Harvey, que era como que era cómplice de todo el mundo, para lo bueno y para lo malo, para lo que fuera, él es un amigo incondicional. Yo le dije que mientras paraba el camión en un semáforo, yo iba corriendo hasta otro lado, la compraba y le salía más adelante. ¿Te recuerdas por allá eso? Y que si acaso yo no había salido, se inventara algo para que el camión parara. Y no, se fue todo, y pego, qué carrerón. Nosotros corría muchísimo, como 10 cuadras, con la platica, y corra por allá en Bogotá, y la gente, ¡atájenlo, agárralo! No, agárrenme si pueden, y corra. Llegué hasta la tienda y le dije, señora, el osito que he visto todos los días, déjamelo. Lo compré, después se vuelve, llegué, sale el semáforo, todo salió bien, me pude montar a la camioneta y volver. Y traerle de regalo ese osito a Lucita, que todavía la tienes, espero. Sí. ¿Se la regaló a alguien? No, mentira, no. No valía mucho. Y tuve que correr 10 cuadras para allá, 10 cuadras para acá, y era lo único que tenía, y tuve que aguantar hambre durante 2 semanas. Todo ese sufrimiento le da valor por el logro. Tenía un propósito, quería agradar a la mujer que amaba. Entonces quería demostrarle mi amor de esa manera. Entonces, como era la única manera, porque no tuve otra opción, pues tuve que hacer todo eso. Es muy distinto si yo le digo, fui y troté 20 cuadras por ti. Y el sufrimiento es el mismo, son 20 cuadras. Es que estaba trotando 20 cuadras por ti. Lávame la camisa. El sufrimiento no es la gracia. Por favor, mírame un momento, te lo digo en el nombre del Señor. La gracia no está en el sufrimiento. La gracia es la gracia de Dios, que ya nos amó, que ya lo hizo todo, que sufrió por nosotros. Ahora, en el propósito que Él te dio en la vida, si el único camino es el sufrimiento y no hay un plan B, entonces, por amor, para los logros que tenemos que presentarle como corona a nuestro Señor, si hay que sufrir,
Si por predicar lo rechazan, si lo tratan de ridículo, de religioso, si lo echan, si por rechazar una propuesta inmoral lo despiden o lo rechazan sentimentalmente, pase por lo que haga que pasar, pero por el propósito de agradar a aquel que nos tomó por soldados, nuestro Dios y nuestro Rey. Aprendieron bastante esa noche, ¿cierto? Sus hijos van a ser los beneficiados, nosotros ya que así quedamos, ya nos dañaron, pero nuestros hijos pueden ser beneficiados si entendemos esto. Cierra tus ojos un instante, por favor, y habla con Dios. No, es que la gracia de un culto es que dure 4 horas y sentados en bancas duras, ojalá que tuviera una puntilla salida y que sea que hace. No. Gracias, adorar al Señor y rendirle culto a su bendito nombre. Si tenemos un espacio cómodo y hermoso y músicos excelentes, bien, y si no, pues gritamos y hacemos palmas y lo adoramos, porque lo importante es Él. Agrada a Dios. Deja de buscar sufrir, y perdóname en esto que voy a decir. Especialmente le pido a las mujeres, a las madres, dejen de estar buscando una razón para sufrir. Si no tiene problemas, se pone a ver novelas hasta que sufre por la protagonista. Y ella está mejor que usted. Le pagan por esa hora que usted no produjo nada. En esa misma hora que usted no produjo nada, ella produjo un montón de plata. Mujeres, en el nombre del Señor, busquen de qué estar felices, se los ruego en el nombre del Señor. Por favor, a cada situación búsquele algo para estar felices. Hombres, por favor, no sean mujeres, sean hombres. No asuman roles maternos. Asuman una labor clara, disciplinada. Administren a sus hijos. Que ustedes sean los que decidan dónde, con quién y a qué horas van y a qué horas vuelven. Padres, por favor, cumplan roles de padres. No somos adoradores de hijos, no somos los esclavos de ellos para darles todo lo que piden y tenerlos felices. A veces hay que hacerlos un poquito infelices con tal de hacerlos mejores personas. Pero en lo espiritual quiero que me escuches, por favor, mientras te preparas para agradecer a Dios. Tu meta es agradar al Señor. Tu meta es agradar a tu Padre Celestial. Tu Padre no se complace en que tú sufras. Tu Padre se complace en tus logros. Así que si por tus logros tienes que sufrir, entonces sufre por darle logros a tu Padre. Pero el sufrimiento en sí ni te quita ni te pone nada. Tal vez te enferma, te amarga y te llena de arrugas, pero no más. Señor que estás en el cielo, gracias. Porque hay quienes se quedaron embelesados con el cuerpo flaco y maltratado de Jesús. Hay quienes pusieron toda su atención en lo sufriente, en el momento sufriente de ese Cristo, ese momento trágico que seguramente fue desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, mediodía de toda su vida. Y el resto en la eternidad ha sido un Dios glorioso y lo pasan por alto porque lo que les valora a ellos es el sufrimiento. Han levantado una fe orientada hacia una maternidad y por eso encuentran muy sublime y virtuoso el dolor mismo. Nosotros amamos a nuestro Padre Celestial y queremos agradarle. Y nuestra vida será una vida de logros para nuestro Padre Celestial. Y esos logros que le vamos a poner como corona a los pies de nuestro Padre, si nos cuestan sacrificio y sufrimiento, pues nos sacrificamos y sufrimos. Pero los logros los obtenemos para presentarlos a los pies de nuestro Rey y Señor y agradarlo y tener su aceptación. No le estamos sacando el cuerpo al sufrimiento. Dios es bueno. Yo recuerdo haber tenido que caminar durante 4 horas sin comida para ir a una iglesita ni siquiera campo, en una montaña a predicar. Y después de predicar,
caminar 4 horas de regreso a medianoche, en medio de pantanos y culebras, sin comida. Recuerdo haber sido amenazado de muerte si subía a una tarima en un pueblo esa noche a predicar. Recuerdo haber sido burlado por predicar desde la registradora de un bus o en un parque en Bucaramanga. Recuerdo haber sido amenazado predicando en la cárcel. Pero no fue el sufrimiento lo que lo hace valioso, fue predicar tu palabra. Por eso hoy soy un predicador, no un sufridor, porque descubrí lo que te agrada. Yo te amo a ti, Señor, y quiero agradarte. Y quiero decirte, Padre Celestial, si con tal de agradarte hay que cruzar el camino del sufrimiento, pues lo cruzaremos para agradarte a ti, Señor. Pero no porque el sufrimiento a ti te agrade, no eres un Dios malo, sino porque en ocasiones es la única manera de lograr las cosas. Gracias, Dios mío, Señor, por amarnos. Gracias por aceptarnos así como somos. Gracias, Padre Celestial, por habernos creado como nos creaste y por amarnos como nos amas. Por haber puesto todo ese sufrimiento en la persona de Jesucristo. Le tuvimos por herido de Dios, por abatido, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro. Ese fue mi Señor. Ese es el único sufrimiento que vale, no por el sufrimiento, sino por el logro, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Porque llagas han tenido muchos, pero solamente las de Cristo nos dan salud de nuestra enfermedad. Sangre han derramado muchos, pero ninguna fue sangre de un Dios hecho hombre y que vivió en santidad y se entregó por nosotros. Solo la de Cristo Jesús. Por eso ha sido glorificado ante el Padre, porque fue exaltado delante de Dios por lo que hizo, aunque le costó sufrir. Padre, gracias, Dios mío. Bendigo esta congregación. Haz que seamos una congregación llena de logros para ti, y que esos logros nos den la atención de nuestro Padre, y que si esos logros requieren sufrimiento estemos dispuestos a pasarlos, porque mereces, Señor, todo, porque mereces que hagamos todo lo necesario por agradarte, Dios. Te bendecimos, Rey. Bendice ahora la ofrenda que vamos a tomar, Señor. Si para algunos, Señor, esta ofrenda es un sacrificio, pero lo hace con el propósito de agradarte a ti y de ser bendecido, que pase por ese sacrificio. Pero que ninguno dé con tristeza, sino con alegría. Luego estás diciendo que la ofrenda no debe ser sufriente, sino debe ser motivo de gozo. Que nuestra ofrenda, nuestros diezmos, primicias, te agraden, Señor, es nuestro anhelo.